Pues muchas gracias por asistir. El día de hoy, pues vamos a tener al doctor Fidel Montejo de aquí de la DACB. Y pues él nos va a hablar de estimación y comparación de tiempos de eficacia analgésica de fármacos en la atención de urgencias para pacientes con cólico Renoureteral. Bueno, entonces, pues le damos la bienvenida al doctor Fidel. Si gustas, Fidel, también te puedes poner por aquí, que es donde está Ok. la cámara. Bueno, aquí Y queda para ya que me te vas a escuchar. escuchen, para que te escuchen bien. Muy bien. Adelante. Bueno, gracias por la invitación y es un gusto compartir esto con ustedes. Un poquito de historia. La Secretaría de Salud y los hospitales regionales esporádicamente son clientes de Data Métrica y cuando tienen algo de dinero me invitan a que les resuelva algunos problemas de los que están investigando. Entonces, en particular, este es un problema que están trabajando a nivel de salud pública desde hace como unos 10 años en cuestiones de salas de urgencias, donde se reciben a gente de todo tipo con cualquier sintomatología de alguna enfermedad. En particular, aquí algo que tiene que ver con cólico renoureteral, riñón, cálculo renal, vías urinarias, todo ese tipo de problemas asociados a esto. Hay una parte interesante en el que un muchacho que llegó de la UNAM, médico, que estaba haciendo su especialidad aquí en Tabasco, él estaba trabajando en particular con esto, comparando dos fármacos para ver cuál de los dos tenía o tiene, o ha tenido una mejor respuesta o una mejor eficiencia en el tratamiento de este padecimiento cólico renoureteral. Digo, ojalá a ninguno de nosotros nos toque, ¿verdad? Pero dicen que esto es terrible. Riñones, piedras, cálculos, todo eso, que es una situación muy complicada y que en términos económicos arrastra una pérdida enorme porque un paciente va a estar una semana o más en discapacidad y en algunas empresas o en algunos empleos tiene que contratarse a alguien más o pagarle su incapacidad. O sea, en términos de dinero es una pérdida enorme. Una y otra, que se satura el sistema de urgencias, camas, sobre todo porque como no hay una estrategia medida o medible, a todo mundo que llega con este cólico en lo que se recupera o tiende a disminuir su dolor, lo mandan a cama, a piso, con gente dispuesta para eso, un personal que podría estar dedicado a otra cosa. Entonces hay unas cosas interesantes y ahí me tocó trabajar asesorando a estos muchachos. De hecho, hicieron mucho menos de lo que les voy a presentar. Yo aproveché estos datos que se generaron y aproveché para presentarlo en este congreso internacional que hubo hace unos años. Pero bueno, ok, entonces un poquito de historia. Eso, ya, gracias. Ok, entonces, esta es la situación. Un problema asociado, asociado a este padecimiento, dolor, en las zonas de lumbar, espalda media, no sé cómo se le llame. Y eso crea problemas enormes a nivel sobre todo en la población económicamente activa. La gente no va a trabajar, la gente tiene que pedir capacidad y en términos económicos es un gasto o una pérdida enorme. Asociado también por otras cuestiones que serían de origen a nivel de lo que comen, a nivel de la activación física que tengan y algunos otros hábitos. Pero nosotros estamos en la parte en la que están llegando al hospital, a urgencias, y hay que tratar de ver o de diseñar alguna estrategia para poder manejar este dolor, este padecimiento. Muy bien. Y fíjense, esto es interesante. Hay dos fármacos que tienen casi todos los hospitales públicos. No sé si ustedes lo conocen, lidocaína y metamizol. Son dos fármacos relativamente baratos que están dispuestos en las zonas de urgencia y en los hospitales públicos, y eso no se ha investigado tan a fondo como lo que vamos a proponer aquí, o lo que se está proponiendo, para poder aprovecharlos de mejor manera.
generalmente, por tradición o por no tener un poco más de conocimiento, se sigue usando de manera convencional los tratamientos analgésicos y ese es el problema que se tiene, que no hay una ganancia o optimización de los recursos, el tiempo o el mismo personal. Entonces, estos dos medicamentos son muy utilizados, relativamente baratos y que se disponen de manera, vamos a decir, en todo tiempo prácticamente en los hospitales públicos. Y ahí está la oportunidad. Ok, ahora, las medidas o la información que se está tomando con estas pruebas o estos ensayos no son números o no son cantidades precisas. De decir, te duele 3.4 o el dolor más alto que tuve fue 8.9. O sea, sin embargo, lo que sí se puede medir es desde el menor dolor hasta el máximo. ¿Han visto eso de las caritas felices cuando uno va a un restaurante y al final te piden que evalúes el servicio? Y te ponen una carita enojada hasta una carita alegre. Bueno, tiene que ver un poquito con eso. Y se llama escala visual análoga. Una estrategia que se ha usado en alimentos, en fármacos, incluso hasta en todo lo que tiene que ver con la parte sensorial. También cosméticos. Y aquí se aprovechó para medir el dolor como respuesta a los tratamientos. Como una persona o un paciente no sabe exactamente cuánto le duele, sí puede tener una idea entre el menor dolor que ha sufrido al máximo y más o menos poner una escala, una rayita. Y eso es interesante porque lo que se está midiendo aquí es en qué momento trasciende esta zona de traslape. Cuando el dolor deja de ser de moderado intenso a de moderado leve. Y esa es la respuesta a los fármacos. Entonces tenemos información censurada. Vamos a ver un poquito de eso. A través de estas medidas. También se usa en ingeniería. Ahorita vamos a ver alguna de las aplicaciones. Bueno, entonces se utiliza como una especie de reglita y el paciente va a marcar si el dolor aún lo tiene o ya se le quitó. Va a ir marcando como en una especie de tarjeta qué tanto le duele. En función de su propia experiencia o de su propio historial, que también es otro detalle porque dependiendo de la actividad física que hagan las personas o la actividad laboral, incluso si practica deporte, tendrá un umbral de dolor más grande que otros. Un burócrata no tiene tanta capacidad de respuesta favorable al dolor que un obrero, por ejemplo, en campo. Cambian algunos parámetros, pero en fin, la idea es tener información basada en una especie de señal que nos diga en qué momento el dolor ya deja de ser grave o deja de ser intenso. Y eso significa que el fármaco ya está haciendo su trabajo, ya está siendo eficiente. Muy bien. Esto ya se ha utilizado, fíjense, de hecho ya hay modelos de esto. En alimentos se utiliza para saber en qué momento se rechaza un producto. Cuando un producto se lanza al mercado, o yogur, incluso carne, incluso algo que sea una fruta, se hacen pruebas para ver en qué momento o cuánto tiempo van a durar en el anaquel o en los supers. Entonces, eso ya se ha calculado y se ha hecho estudios muy relevantes sobre una función de confiabilidad de supervivencia que habla del momento o la probabilidad en el momento en el cual se rechaza un producto en particular. Lo mismo pasa con el dolor. Ver en qué momento las probabilidades de que rechace el dolor o que mejore su situación sea favorable. Entonces, usamos esta metodología que también se usa en ingeniería para saber resistencia de materiales y de equipos. También se utiliza en medio ambiente cuando se rompen umbrales de contaminación. Ya hay mucho trabajo de esto y es lo que estamos aprovechando. Muy bien. Entonces, fíjense, la función o nuestra variable aleatoria con la que vamos a estar trabajando tiene que ver con este momento en el cual el dolor ha disminuido. Y esa es una probabilidad de que el tiempo T es mayor que uno en particular, en la cual ya el paciente manifiesta que el dolor ha desaparecido
o el dolor ha dejado de ser severo. Y significa entonces que ya el fármaco está actuando o que ya hay una mejoría en términos fisiológicos en respuesta a su padecimiento. Entonces, es un juego de probabilidades que ahorita vamos a ver. Fíjense, precisamente, el estudio que se hizo, se monitoreó a los pacientes en estos intervalos, a los 5, 10, 15 y 30 minutos, a los 15, 30, 60 y 90 minutos. Cada 5, 10 o 15 minutos o cada 15 llegaba una enfermera y le preguntaba al paciente cómo se siente en el dolor y que marcara la escala, esa tarjetita. O incluso, otra respuesta también es ver de manera hablada qué tanto te duele comparado con el máximo dolor. Y la gente puede decir, más o menos, ya no me duele tanto. Y esas son algunas estrategias que los médicos tienen para poder establecer un punto de corte en el cual el dolor ya pasa a ser ya controlable o reducido. Y eso, estos aspectos, fíjense que es interesante porque no tenemos medidas precisas. Solamente sabemos que el dolor disminuyó antes de los 5 minutos, que el dolor tuvo un corte de peor a mejor entre 15 y 30 o después de los 30 minutos. Es lo único que sabemos. No podemos decir, o sea, tendríamos que tener un aparato ahí midiendo o una enfermera preguntando, ¿y cómo te duele? ¿Y todavía te duele? ¿Y qué tanto te duele? O sea, tenemos intervalos de 5, 15 o media hora con las que las enfermeras llegaban con los pacientes y les preguntaban cómo iba con su dolor. Y ya marcaban la tarjeta o hablaban. Incluso gente que tenía algún problema visual o motriz lo manifestaba de otra forma. Hay una cosa interesante. De hecho, no sé si conocen al doctor Jorge Elías Torres López, un Smith 3 de Ciencias de la Salud, con el que trabajé esto. Él es experto en dolor y usa ratas con algunos movimientos para saber qué tanto duele. Por tantos movimientos de la cabeza, tantos golpes de la pata, tanto no sé qué de la cola. Ellos tienen conocimiento de ver el nivel de dolor de algún tipo de condición o de situación. Entonces, el doctor sabía algo interesante que me decía que manejáramos estos tiempos y que revisáramos en estos intervalos el dolor que manifestaba el paciente a nivel de reducción o de que todavía se mantenía. Todo eso es algo muy elaborado. Eso, yo nada más fui a los datos. Ellos son muy precisos en ese sentido. Y entonces lo que tenemos es información censurada. Datos que no son propiamente datos, sino manifestaciones de que en un momento, en un intervalo, en un periodo, sucedió el evento que estamos buscando. El dolor disminuyó antes del tiempo que revisamos, a la mitad de un intervalo que no pudimos observar, o después de un tiempo cuando dejamos observar. En medicina es clásico este tipo de estudios con los pacientes. Cuando se va monitoreando un paciente, a veces el paciente ya no regresa, pero ya hay un monitoreo por un mes o 2 meses o 3 semanas y ya se hace un juego de probabilidades para inferir cuándo pudo haber pasado la siguiente recaída. O algún paciente que se muere por otra cosa y no por lo que estamos estudiando. U otros que de plano ya no llegan, se cambian de ciudad o dejan de ir al estudio, a su chequeo. Entonces lo que tenemos es información censurada. Nada más manifestación del evento que ocurrió en un intervalo, ya sea a la izquierda, al interior del intervalo o a la derecha del mismo. Entonces eso son aspectos interesantes porque no son medidas precisas, sino intervalos. Bueno, aquí está, miren. Censura por la izquierda, cuando el paciente decía que ya el dolor había desaparecido a los 5 minutos. Quiere decir que esta variable se manifestó, el evento, antes de los 5 minutos. Y entonces nosotros decimos, en términos de probabilidad, que el dolor desapareció o disminuyó en ese intervalo, de 0 a 5. Lo mismo acá, entre 15 y 30, cuando es por intervalo. Fue la enfermera a los 15 minutos, regresó a los 15 minutos y le dolía todavía al paciente, regresó a los 15 y ya se le había quitado el dolor. Entonces, entre 15 y 30, ahí hubo el momento en el cual el dolor se redujo o desapareció. Y lo único que podemos decir es que está en ese intervalo. No tenemos exactamente la medida. Y la otra es, que este es el caso, por ejemplo, que ellos querían observar en otra vertiente de la investigación, la gente que ni con analgésicos se aliviana del dolor. Hay gente que llega ya muy mal, que aunque le metas todo lo que pudiera ser de altas dosis, el dolor sigue, el dolor sigue. Y eso sí hay que hospitalizar, o hay que pasarlos a otro tipo de procedimientos. Uno salvaje es inducir la coma, o inducir el estado de coma. O sea, dormirlo, pues.
hasta que haya una oportunidad de poder manejar el paciente con algún medicamento o alguna otra terapia que no sea un analgésico de estas características. Entonces, eso es interesante porque con estos aspectos que nosotros estamos manejando en términos de eventos y de probabilidades y de sucesos, ya se podía categorizar qué pacientes se quedan, cuáles se van a su casa con una receta, cuáles vienen al día de mañana y cuáles van a tener una incapacidad por tantos días. Y eso disminuye la carga en el hospital, en urgencias, el número de camas se optimiza y en términos laborales, si alguien tiene capacidad de regresar al siguiente día a trabajar, lo hace. Que haya sido un evento, digamos, temporal. De hecho, desde ahí los médicos se quedaron hasta esta parte porque para ellos es importante ver cuáles son los que están rompiendo el umbral de dolor y cuáles son las oportunidades en términos de cambio. Nosotros seguimos avanzando con las cuestiones matemáticas. Entonces, lo que está pasando es que a nivel de distribución de probabilidad, los eventos se están manifestando por intervalos. Antes, al interior de un intervalo o después. Y eso, una de las mejores herramientas para trabajarlos es máxima verosimilitud. Estadística matemática. Creo que es el último tema, ¿no? De máxima verosimilitud. Bueno, eso. ¿Por qué? Porque podemos manejar probabilidades no nada más en números o en variables puntuales, sino intervalos. Y se construye entonces, miren, una función. De hecho, se construye la función de verosimilitud con todos esos datos, con toda esa información. No son números tal cual, no son variables puntuales, sino intervalos. Este que está aquí es a la izquierda, este es por intervalo y este es a la derecha, o viceversa. No, este es a la derecha, este es izquierda y por intervalo. Y estas son las funciones de distribución de probabilidad con las que yo voy haciendo el ejercicio. Ahora, fíjense qué interesante, porque no necesito los datos puntuales, sino los extremos de cada intervalo que estuve trabajando. El reto es un poquito de programación, porque estas cosas empiezan a ser un poquito abultadas a nivel de programación y hay que buscar algún método que lo optimice. Métodos numéricos, ¿no? Ya llegaron métodos numéricos, ¿no? Trivial, pues. Entonces, con un Newton-Raphson o con algún método de optimización, de hecho ya, por ejemplo, R trae ya sus librerías, que uno normalmente los intervalos y te da todo sin tanto problema. Ya hay una serie de recursos. Muy bien, entonces, construimos una función de verosimilitud. ¿Qué distribución estás poniendo? Allá voy. De hecho, eso es lo que sigue. Qué bueno que lo comenta la doctora. Fíjense, estos elementos que estamos trabajando a nivel teórico tienen que tener un sustento mínimo en cuanto a su variabilidad, su dispersión. ¿Cuál es cómo dicen los físicos, cuál es la perturbación de esos datos? Y es el modelo de probabilidad. Entonces, los modelos de probabilidad para cosas como dolor, como tiempos de vida, tiempos de muerte o recaídas, no van a ser normales, simétricos. Van a ser distribuciones como log normal, como Weibull, como gamma, beta, que tienen como colas. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, esta es la estructura y claro, viene lo que comentaba la doctora. ¿Qué modelo? Estos son mis datos, mis probabilidades, mis frecuencias. De hecho, esa es una simulación que hicimos para ver el tipo de datos y vemos que obviamente la normal no le queda. Vean cómo hay una zona grande en donde los pacientes manifiestan que el dolor ha desaparecido en masa, pero hay otros que todavía traen broncas. Los que les decía hace rato, que tienen que ir a hospitalización o tienen que ser tratados con otro tipo de analgésico que no es tan convencional. O inducirle coma, ¿no? Para que se duerma un ratito. Ok, entonces, la distribución normal, la distribución simétrica no les queda, ninguna de ellas. Y precisamente aquí vienen algunas de las favoritas, la log normal y la Weibull. Estas son dos distribuciones muy trabajadas, de hecho ya hay librerías en los software de programación, ya hay mucha librería basado en modelos sesgados o de cola pesada que tienen que son fáciles de usar. Entonces, en particular, hay dos. Fíjense, estos dos modelos de distribución en la literatura aparecen como referenciados ya sobre este tipo de estudio. Exacto, de hecho ya voy. Me encanta que estén interesados en eso.
Ok. Entonces, dos modelos que pueden ser candidatos para describir esa perturbación o esa error aleatorio que tienen los datos. Pero hay algo además elegante. Esto que está acá, miren. Esto es una distribución o es una forma de escribir como en tipo de regresión, como de modelo lineal, los parámetros de esos modelos que yo estoy proponiendo. Se llaman distribuciones de localización escala, que con unas transformaciones, esos modelos se pueden convertir como en una especie de linealización. Y las probabilidades y los datos, yo los puedo trabajar como si fuera una regresión, como la que se ve en métodos numéricos, en geometría analítica, buscando cuáles serían los posibles, las estimaciones más propicias. Entonces, por ejemplo, mu y sigma tienen su símil en la normal, en la Weibull, en la Gumbel, en todas las que son de esa familia de localización escala. De hecho, se extiende de log localización escala también. Y de hecho, se extiende de la generalización de la log localización escala. Otra vez, el problema es el cómputo. Bueno, no es el problema, sino el reto es cómo estructurarlo bien en términos de programación. Pero otra vez, ya hay librerías, ya hay... Y con inteligencia artificial que ya manejan ustedes, tremendo, pues, porque es ya rápido. Ok, entonces, exacto, ¿cuál es el modelo apropiado? Miren, aquí hay dos, estos son los dos modelos candidatos, miren. Vean cómo está el log normal y el Weibull. Tienen la misma, más o menos la misma tendencia hacia la simulación de los datos. Tomamos de los mismos pacientes, hicimos como una simulación para ver por dónde más o menos venía la aleatoriedad o el ruido o la dispersión de los datos. Y encontramos estos dos modelos como los candidatos. Además de que la literatura ya invoca esos modelos. Fíjense que eso es valioso. Cuando uno está buscando cómo modelar datos, uno lo puede hacer hacia lo güey probando cualquiera. O uno puede buscar en las revistas, en las publicaciones, cuáles son los modelos que más se han trabajado o que tienen menos problemas para modelar ese tipo de datos. Entonces, los dos candidatos son el Weibull y el log normal. Y como decía Dilberto, ¿cuál de los dos sería el mejor? ¿Una prueba de comparación o una prueba de bondad y ajuste o una prueba de razón de verosimilitud que nos diga cuál de los dos tiene un poco más de jerarquía en cuanto a la calidad de aproximación o de descripción? Y es lo que sí. Precisamente, puse estos dibujos porque como la charla era para gente de medicina, quise tratar de digerirle todo para que más o menos fueran viendo con dibujitos. Bueno, fíjense, algo interesante también que para los médicos es importante, que es valioso, los tiempos de dolor, lo que les decía hace rato. Es importante ver cuáles son los pacientes de alto riesgo que están en esta cola. Estos son los pacientes que aún metiéndole más lidocaína o mitamizol, no logran recuperarse. Y esos hay que llevarlos a terapia intensiva o a hospitalizarlos. No son muchos. De hecho, la misma distribución lo dice. Hay poca frecuencia, pero sí existe, sí es real. La otra es la mediana, más o menos, la mediana, la media. Más o menos una idea, la mediana, perdón. En el centro de todos, más o menos la mitad. ¿Cuánto voy a trabajar con ellos? Y la moda de dónde está la máxima frecuencia. Por cuestiones de recursos también para ver. Porque decimos, tenemos muchos pacientes que están llegando así, hay que hacer un pedido a farmacia o un pedido a recursos materiales para que nos traigan más lidocaína, más metamizol y tener más o menos todo a tiempo. O hay que despejar las áreas de atención en urgencia, que eso no pasa aquí, siempre estamos atascados. Ahora, estos son precisamente los valores esperados para cada modelo de los que estamos proponiendo, lo normal y Weibull, con su mediana y su media. Bueno, seguimos. Exacto, lo que comentábamos ahorita. ¿Cómo compruebo o cómo pruebo estos modelos? En el área de las ciencias médicas, bueno, en general todas las áreas que tienen que ver con datos y experimentación, no vamos a encontrar un modelo exacto que diga este es el mejor. Siempre es un comparativo. Siempre es un comparativo. ¿Cuál de estos puede ser el mejor? ¿Cuál de todos los que están publicados en alguna revista importante puede ser apropiado a mis datos? ¿Cuál es el último que se ha trabajado? ¿Cuál es el modelo que más ha garantizado buenas estimaciones? Eso es lo que siempre andamos comparando. La elección aquí de la log normal y el Weibull no es así a la ligera.
es después de revisar varios estudios, varias investigaciones, varias publicaciones y elegir esos dos. Estamos en un país latinoamericano con esta gente que tiene sobrepeso, que hay poca actividad de actividad física, o la actividad laboral es más orientada a materia prima o extracción, todo eso genera entonces escenarios para elegir en particular dos modelos. Y aquí es el normal y el guay. Y se hace precisamente una prueba de comparación en cuanto a los modelos para ver cuál de ellos es el mejor. Muy bien. Aquí nada más un dibujito así dramático para romper con el aburrimiento de cómo se hizo este ejercicio. Fíjense, esta es la parte que yo estuve trabajando que tiene que ver con la data, el análisis y la modelación. Otros investigadores en ese proyecto, y eso se me hizo genial, estaban buscando la mejor zona donde inyectar los medicamentos. Vean ahí que es en la costilla. La doceava costilla subcostal, no sé qué onda. De hecho, ahí aparecen unas marquitas. No es un arañazo de gato ahí, es es donde marcaban. Porque era parte del entrenamiento también al personal médico, donde iban a inyectar. Lo interesante es que ahí en el grupo de investigadores, el Juan Graham tiene un centro de investigación chiquito. Y yo no sé por qué ustedes no han peleado por esa plaza de que necesitan ahí para un biomatemático, porque no la hay. El doctor Lucas y yo a veces vamos por evento o cuando nos pagan, pero ahí debería haber un matemático trabajando en eso. Entonces, fíjense, en esa parte de ahí resulta que hay como una malla de nervios entre las costillas y ahí se puede inocular una dosis de un medicamento sin que sea tan alta la dosis y rápido llega al sistema nervioso y baja la sensación de dolor. Eso lo han estado trabajando ¿qué serían los fisiólogos, anatomólogos? No sé, pero se dedican a ver las zonas más propicias. ¿Han visto cómo se pinchan los marihuanos? En el pie, cuando ya tienen muy despedazada esta zona, van buscando zonas en el cuerpo. Y alguien les dice dónde pueden encontrar. Y algunos ya encontraron las costillas, ya encontraron el empeine o alguna zona, digamos, en la zona cerca de la médula. Bueno, los fentaniloma, ¿no? O sea, ok. Entonces eso también es interesante porque ese conocimiento lo estaban aplicando para ver en dónde. Y eso resultó genial. Resulta que inocular en esa zona a una cantidad mínima que abarata y reduce el volumen de dosis y medicamentos, crea una sensación muy pronta de recuperación. Entonces el paciente que va a recuperarse lo hace rápido. El que no, aunque le inyecten un litro de lidocaína, ¿no? Porque otro tipo de situación que trae ya complicada. Entonces, esa es lidocaína en particular y el otro metamisol. Metamisol creo que es a la avena, ¿no? No sé si han visto eso. O en la pompa, no sé. De hecho, también se puede aquí en el muslo. Una pregunta. Es que depende del tipo de medicamento, sea intravenoso o no, todo depende también si es de rápida disolución. Porque si es de rápida disolución, según las normas, en menos de 5 minutos, claro, encuentra la concentración máxima y el saqueo máximo. La pregunta aquí radica, ¿qué tipo de medicamento es eso? Si es de rápido o de lenta o prolongada disolución. Porque si es así, dependiendo tanto si es vía hepática, de cómo se vaya comportando en el cuerpo. La pregunta es, ¿qué tipo de medicamento es? Porque si bien es cierto, existen otros métodos que se puede utilizar un modelo, un diseño de experimento en paralelo, y se hace eso con el método del trapezoide, y existe la distancia de Mahalanobis, que sirve para ver si efectivamente es claro. Ahora, lo interesante es, como dice en este caso el compañero, fíjense, yo no sé exactamente por qué eligieron esos dos, pero parece que tiene que ver con dos tipos de medicamentos. Uno que es de lenta o rápida absorción, no sé cómo le llaman, disolución. Y eso crea también un parámetro a nivel de manejo. Pero otra vez, lo importante es que son medicamentos que están ahí
que esos tienen rápida disposición y no son caros. Se está trabajando con esos dos. Y también el tipo de paciente. Como bien decía el compañero, para otro tipo de enfermedad seguramente serían otros medicamentos. Serían otros. Pero en este en particular, que es dolor por una cuestión de riñones o de vías urinarias, estos son los candidatos. Ah, bueno, y esto es lo que les decía. De hecho, también se hicieron... esto es importante. El número de pacientes. Fíjense, cuando tenemos información que es censurada, una manera de equilibrar o una manera de garantizar que las estimaciones van a ser relativamente, no relativamente, sino óptimas, es el número de pacientes. Tenemos que tener muchos especímenes, muchos ensayos, muchas repeticiones. Como decía ahorita el colega, un diseño de experimento se hace primero las cuentas, cuántos voy a necesitar. Y deben ser números grandes, o sea, de 90, 100, 120, para que puedan compararse. Y de hecho creo que eso fue lo que comenta ahorita el compañero. Como eran 90, nada más da para 2 medicamentos. Quizás si hubieran sido 200 o 300 pacientes, a lo mejor se hubiera ensayado una relativa gama de medicamentos y distintas dosis, que se hace típico en el diseño de experimento. Pero aquí en particular fueron 90. Muy bien, y estos son los tiempos en cuales se fue observando la mejoría o la reducción del dolor, o el empeoramiento, ¿no? Miren, este es el condensado de los datos. ¿Cómo surge la información? ¿Cómo se tiene? Miren, no hay ningún dato preciso en términos puntuales. Solamente hay que dice que 28 casos entre 0 y 5 minutos, una censura por la izquierda, mostraron mejoría. En 10 casos, en intervalo entre 5 y 10. Si había dolor, no hubo dolor. Aquí, entre el minuto 5 y el 10º, aquí. Y es por intervalo. Y también el otro intervalo. Y estos son los de alto riesgo. Más de media hora con ese medicamento y no se aliviana el paciente. Pero fíjense, no son tantos comparados con la masa que llegó aquí, que deben sido como unos 40 que llegaron en este grupo. Entonces, tener 40 personas ahí en urgencias, o mandarlos a cama en lo que se le quite el dolor y a ver cómo responde y eso crea problemas, se pierden recursos, atención a los demás pacientes, etc. Y este otro también, miren, tiene otra definición. De hecho, con el metamizol, exacto, también los intervalos. Y estos son los que más tardaron, miren, 6 casos, entre 1 hora y 1 hora y media. Que eso ya también es terrible. Un dolor intenso de más de media hora, más de 1 hora, ya es una cosa que está afectando otra parte del organismo. O sea, el mismo dolor ya está fregando otros órganos u otro tipo de condicionamiento nervioso. Entonces, esto también fue relevante para ellos. Y claro, identificar quiénes son los que rápido se mejoran. Y de ahí motivar a los buenos hábitos de salud, a la cuestión de actividad física, etcétera, porque en los distintos estudios, como estos eran pacientes, tenían su expediente, se podía ver a qué se dedica cada uno, o cuáles son las distintas condiciones que marcan el comportamiento habitual de las personas. Y esto es lo que decía de la regresión. Aquí estamos comparando varios modelos. El Weibull, el de valores extremos o Gomberg, el log normal, el log logístico y el logístico. Lo que pasa es que esta pantallita la da uno le puede pedir así como un comparativo y uno elige una serie de modelos. Por ejemplo, digo, a ver, estos 5 o 6 modelos los veo en la literatura, a ver, compáramelos, a ver qué cosa nos da. Y hace este ejercicio así como nada más como un dibujo, pero lo importante son las verosimilitudes, que son estas probabilidades. Y miren, aquí están los comparativos. Este es lo normal con sus respectivos parámetros. Estos son los tiempos a los cuales el dolor disminuyó. Miren, lo normal y el Weibull casi están alrededor de 4 minutos. ¿Para qué medicamento? Sí, para la lidocaína. Y aquí comparamos entre esos dos cuál es la mejor opción. Y aquí una prueba de razón de verosimilitud. Y ya nos dicen que el mejor es creo que lo normal. A ver, casi. Bueno, este es el otro, el metamizol. Y también nos permite elegir el mejor modelo. Y los tiempos, media hora, miren, media hora. Y no hay tanta diferencia en sus parámetros. Quiere decir que los dos modelos son buenos.
Y eso ya lo habíamos visto antes. ¿Se acuerdan que habíamos visto en este estudio de simulación? Acá, que los dos modelos no es que sean iguales, pero en la masa de pacientes, en el grueso, tienen un comportamiento más o menos similar. Claro, lo importante para otro nivel de riesgo es acá, porque estos se me pueden morir si no los atiendo con la respectiva atención o tratamiento. Y al final unos gráficos nada más, aquí están las curvas, miren, esta curva es para la lidocaína, miren cómo la log normal y la wave van juntos, y este es para el metamizol. De hecho, también son más o menos el mismo. Pero nos da una idea de cómo están los comportamientos. Y aquí la idea es ver como el cambio de concavidad o en qué momento hay un máximo para ver cuáles son los tiempos. Y aquí yo puedo ver en masa cuál sería el promedio o el tiempo esperado para atender a la gran cantidad de pacientes. Y disponer de personal, disponer de equipamiento, todo en ese momento. Si fuera un diseño experimento, como dice el colega, habría que generar también otra vertiente, que es en qué temporada. El dolor y las manifestaciones sensoriales no son las mismas a lo largo del año. Dependiendo de las temporadas, cambian. Incluso dentro del mes, en el mismo mes. Hay un rollo ahí de ciclo biológico y no sé qué ondas, que tienen, para ciertas enfermedades, tienen cierta importancia. Muy bien, entonces, el bloqueo que es lidocaína, el que está en la costilla, resultó ser el más eficiente. Claro, pero con eso que decíamos, es un medicamento de rápida, rápida disolución, y además en una zona que está muy conectada con el sistema nervioso central. Esa red es una malla, como una malla que hay aquí en algunas partes del cuerpo, y rápido llegan llega la señal al cerebro. Y los valores esperados que salen. A ver, vamos a verlo. Acá están. Este es para la metamizol, más o menos alrededor de media hora, tiempos medios. De hecho, esta es la mediana, André, la mediana. La mediana es la mitad de los pacientes, entre 31 y 34. Y el valor esperado es, en términos de probabilidad, por dónde andaría la respectiva cantidad más central, pues. Como entre 30 y 40 minutos, exacto, como entre 30 y 40, si lo vemos así. Y con el metamizol están entre 4 y 10 minutos, sí, entre 5 y 10, por así decirlo. Y eso ya crea una ruta de tratamiento, de condición para atender mejor a los pacientes. Claro, si estuviéramos en un país como Dinamarca, pues como dicen, como decir, y como siguen diciendo también. Ok, entonces, fíjense que eso es triste porque nosotros hicimos esta investigación y no nada más la que hice yo en términos de datos, sino la que hizo el otro colega con esto de las costillas y otro colega que hizo en términos de las dosis, cuánto le iba a echar a cada tratamiento, y ahí quedó. Siguen usando las mismas, hay muy poca, pues, innovación en ese sentido, aunque ya se tenga esto. Porque la idea es que esto llegara a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud implementara ya una nueva política de ir manejando este tipo de estrategias. A lo mejor sí lo están haciendo, pero yo, de hecho, siempre tierra, pues. Ok, conclusiones. Ya vimos que se descubrió, bueno, se redescubrió también, porque ya habían estudios en otros lugares, que la lidocaína, en esa zona que les decía de las costillas, es muy eficaz. Y miren qué interesante, más del 95% mejora su condición a un tiempo que lo que veíamos, entre 5 y 10 minutos. El metamizol, que es el que se hace típicamente, fíjense, más de 30 minutos en promedio, que es el que se está usando típicamente. Metamizol para todos. Y esto de la infiltración subcostal, que es lo que les decía, que es lo que trabajaban estos médicos a nivel anatómico, en donde tener una oportunidad. Que eso también es chambita, también es de hueva, porque hay que manejar al paciente. ¿Vieron cómo estaba en la fotografía? Que hay que ponerlo en cierta posición para poder inyectarlo y detectar en dónde están las costillas, que ahí estaban como pintados con una reta y no iban a pinchar. Que las enfermeras se la rifan para eso, pues, pero de todas maneras no deja de ser algo que va a crear un poquito más de dedicación. Y precisamente lo que decíamos aquí, adiestrar al personal sobre este tipo de manejo, extender el procedimiento.
La idea es que esto permeara todo el sistema público como una alternativa y se aprovechara. Ojalá lo estén haciendo. Y esto, fíjense, es que hay unas cosas muy caras, estudios de ultrasonográfico de riñón, como una especie de tomografía, pero nada más en esa zona, que no es barato, no tienen todo a la mano, no tienen ahí un tomógrafo para estar haciendo a todos los que llegan en urgencia, tratar de ir descargando pues esto o tratando de que los que estén más condiciones más adversas, pasarlos a esta zona de rastreo. Y en lo último, esta es otra, tiras de uroanálisis. Esta es una cosa que, los QFB. Los QFB también tenían para ver leucocitos, eritrocitos y no sé qué onda, porque hay otra alternativa también ver cómo el paciente, cómo viene. O sea, llega el paciente y con un análisis de orina puedo más o menos ver de qué viene y rápido lo puedo atender con algún tratamiento que ya se conoce. Pero eso no deja de ser caro, más gente y en urgencia que puede ser medianoche o la madrugada. De hecho, aquí este chavito de la UNAM que estaba haciendo aquí su especialidad, ahí estuvo como un mes cachando pacientes en la madrugada, porque los que llegaban con ese tipo de condición para hacer el ejercicio. Pero era parte de su trabajo y tenía que hacerlo. Pues. Y ya, eso es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta por parte del público presencial o en línea? Bueno, en línea pueden alzar la mano, la manita ahí, o los que tienen su micrófono lo pueden activar. Entonces, tengo una pregunta. Sí. ¿También explicaron la fase de eliminación? Es decir, la fase de eliminación del medicamento. No, bien, esa parte no, pero tiene razón, sí. Porque sí es importante, porque sabemos que lo importante es cuándo alcanza su concentración máxima, ¿no? En el tiempo, pero también la fase de eliminación es la respuesta ¿cómo se llama? Del paciente. ¿Cómo es que reacciona cuando la dosis o el medicamento va eliminándose de su cuerpo? Y también cómo se elimina, vía orina, vía fecal, vía sudor. De hecho, se llama cinética de no sé qué en química. Son ecuaciones diferenciales para modelar las curvas de cómo se degrada un fármaco, una sustancia en interacción con otras sustancias o con el organismo. Creo que hay una materia que me decía uno de los muchachos de bioestadística que es de los cursos que no pueden pasar porque es ecuación diferencial. Y es para ver precisamente esa trayectoria o ruta de cómo se degradan las sustancias, los medicamentos, los componentes. Y eso también es otra situación porque si el paciente no tiene la capacidad de poder, ¿cómo se dice? Asimilar o desechar, el metabolizar, también puede ser que en lugar de que lo estemos ayudando, le creemos otro problema. Ve que hay gente que por cuestiones de hígado y no sé qué, no puede sintetizar o no puede aprovechar algún medicamento, tiene que buscarse una alternativa. Es complejo esto, pero lo interesante es que lo que yo hice fue eso, y me pagaron y todo bien pago. Muy bien. ¿Alguna otra? De paso le haces publicidad a la profesora. Es que yo no sé por qué nada más quieren dedicarse a dar clases y ahí hay un montón de trabajo. El mismo Hospital del Niño necesita matemáticos, bioestadísticos, biomatemáticos. PISA, La la de fármacos. Exacto. Siempre se necesita, pero como los matemáticos que llegan no conocen o no han incursionado en estas áreas, pues nada más llegan con su título de matemático y pues quieren que sepa un poquito de bioestadística, de medicina, y para eso están los congresos, para eso está de acercarse con ellos, andar ahí de argüendero en los congresos de otras áreas, para conocer al menos la nomenclatura. Pues. Y la metodología. Sí, ahorita que dicen libertad, hay médicos que manejan métodos, programación. Hay unos médicos que programan increíble, pero les hace falta un poco la orientación matemática, pues, y es donde pueden trabajar muy bien. De hecho, con el doctor Jorge Elías que hemos trabajado siempre, ahí en el Juan Graham, y con el doctor Soberano del Hospital de Rovirosa, que igual con ellos hemos hecho algunas cosas. Claro, siempre y cuando haya dinero allá, si no, no voy. Si no va a ser nada más trabajo para no. Pues no. Digo, yo tengo deuda, tengo cosas que pagar. Pues. Ok. Y también las normas a las cuales se rige PRIS, porque hay una parte normativa, qué bueno que lo dicen. Fíjense,
y que no lo mencioné, pero resulta que hay como una especie de ficha con el que el paciente llega y tiene que firmar consentimiento. Si no él, el que lo acompaña, la persona. Porque en términos normativos hay un problema bioético, hay un problema ahí incluso que puede ser hasta una demanda si el paciente no se cura o en todo ese trayecto adquiere otra complicación o hasta se muere. Si no se tiene esa referencia, puede haber un problema. Eso lo maneja la gente de trabajo social y no sé qué, que están dentro de los mismos hospitales. Y el mismo colegio de bioética, creo que tienen también el sistema de salud. Muy bien. A lo mejor haría falta uno de esos programas de servicio social o prácticas como para que los estudiantes pues puedan acercarse pues a estos lugares, ¿no? E ir aprendiendo. De hecho, en Juan Graham hay un centro de investigación chiquito, hay dos aulas y hay como unos 4 o 5 investigadores que son los mismos médicos y hay especialistas. De hecho, algunos son investigadores, así y todo, pero no tienen nada que ver con la universidad. Algunos sí. También también de hecho, son los de alta especialidad de Tabasco, que son 4. Juan Graham, del niño, la mujer y Rovirosa. Ah, y el psiquiátrico, son 5. Para hacer el tercer nivel y tener derecho a recursos y equipamiento y salarios, deben tener un centro de investigación. Ahí deben llegar los matemáticos. Ahí deben llegar los posgraduantes de matemáticas. Ahí deben llegar para colaborar con las cosas que están haciendo. Y a veces no son tareas tan complicadas a nivel disciplinario, sino entender toda la dinámica o toda la jerga de cómo ellos describen el problema de salud. Pero uno se lo aprende rápido, pues no es complicado. Con dedicación nada más que uno pueda ir, pero hay que verlo, hay que tratar de que estemos conectados con esos espacios para que la gente vea que hay otras cosas. Una buena preparación, porque eso es necesario para que sepan interpretar las cosas, porque si no, no van a saber interpretar y adecuar para lo que se quiere. Exactamente, exactamente. Pero ahorita que decía Alberto, los médicos son muy buenos, los investigadores que están ahí, le saben un poquito a las publicaciones, ellos leen publicaciones matemáticas o bioestadísticas, y ahí más o menos le saben, pues. Y cuando ellos van a los congresos, manejan un poco de la matemática. Nos falta a nosotros la otra parte, que los matemáticos sepamos un poquito de escribir, entender y tratar de darle un poquito de orden a estas ideas que son de aplicaciones matemáticas en salud. Sí, sí, pero supuestamente es mucho más fácil que nosotros nos adentremos en sus áreas, a que ellos entren a entender con su formación toda esa parte. Exactamente. Como que es más lógico entender todo lo que se maneja en medicina, porque es como de causa y efecto, una cosa así como muy no lineal, pero sí inductivo, pues uno puede entenderlo. Pero que un médico, por ejemplo, quiera hacer cosas de nosotros, eso es complicado, pues. Que hay algunos que sí hacen. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿No? En línea. Parece que, a ver, creo que no. Bueno, sí, aquí Kenny tiene levantada la mano. Sí, adelante, Kenny. Bueno, hola. Yo tengo una pregunta con respecto, digamos que a los datos rezagados que se pueden tener. Cuando uno hace encuestas, por ejemplo, al menos en mi grupo, cuando intentamos hacer algo similar, pues de repente como que las respuestas que te dan las personas es más como a percepción. Y justo mencionaba algo relacionado con que, pues creo que ahí depende mucho del paciente. Creo que mencionaba la diferencia entre un obrero y una persona que, pues digamos que no tiene tanta resistencia al dolor. Entonces mi pregunta es, no sé cómo formularla exactamente, pero es enfocada a qué se hace con esos datos que a lo mejor como que están muy raros o que son más como a percepción, que no son tan... No, bueno, realmente no sé cómo decirlo. No, pero sí es cierto. Fíjense, lo que les decía hace rato, el tamaño de muestra. O sea, ¿cuántos pacientes vamos a estar manejando? ¿Cuántos especímenes? ¿Cuántas repeticiones, mediciones? Para tener un número suficientemente grande, de tal manera que esos extremos que dice ahorita Kenny,
que pueden ser casos realistas o casos, incluso puede que sea un caso extremo o un layer, ahí pueda caber dentro de todo el conjunto de los datos. Algo que están haciendo la gente de IA y la gente que usa los pseudocientíficos de datos, empiezan a rasurar las bases de datos para que todo quede parejito, bonito. Quitan la punta y el tronco, ¿no? Para que todo quede parejito. Y resulta que ahí se rompe la modelación, por lo que les decía hace rato de las colas, porque nada más saben manejar modelos simétricos como la normal. Entonces no le dan cabida a que pueda pasar lo que dice Ken, ya sea por apreciación, ya sea por dedicación, incluso hasta por cuestión étnica. O sea, no es lo mismo entre asiáticos, latinos y la forma en cómo responder al dolor. Y hasta cultural también. De hecho, es una cosa que veíamos en un congreso en Argentina, del umbral que tenemos nosotros para probar. Como le metemos mucho chile desde chiquitos, tenemos otro condicionamiento y no podemos tener la misma sensibilidad o la misma nivel de apreciar algunos sabores. Pero bueno, entonces, una estrategia es el número lo más grande posible de los datos. Ya sean observaciones, ya sean algunas datos censurados o puntuales, la mayoría. Y aunque sean así medio raros, déjenlos ahí. De todas maneras, eso nutre las colas de las distribuciones. Acuérdense que esas cosas raras son las que van hasta el final y son los que le dan la forma a una distribución como la Weibull, la normal, las sesgadas en general. O sea, no es que esté mal, sino que hay que nutrirlo de más con más información, hay que ponerle más datos. Y la otra estrategia es usar algo que usaba Belén Trejo. ¿Te acuerdas de nuestra maestra? Bueno, era interesante porque ella censuraba las encuestas. O sea, el encuestador debe tener capacidad de decir, hasta aquí sirven las preguntas. Ya noté en el entrevistado que está ya aburrido, que está fastidiado, y hasta aquí lo corto. Y entonces las siguientes preguntas van a quedar como censuradas, porque no me van a dar la respuesta precisa en virtud de que ya va a estar condicionado al aburrimiento, a que está harto y que ya quiere irse, pues. Pero igual, el cómputo, eso hay que meterle un poquito de cómputo, porque al final van a ser funciones de verosimilitud con datos precisos o puntuales, con probabilidades y con cosas no lineales. Pero ya hay mucha herramienta en la tecnología, pues ya hay mucha programación. Pero también eliminar cosas que no tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando preguntas cuántas horas al día, ¿no? Y te dan más de 24 horas, entonces Eso es con unos pacientes que aparecían en una base de datos de más de 100 años. Y resulta que en la captura se había ido un 1 o un 0. Y entonces uno lo puede detectar. Claro, pero eso no lo hace la IA tan directamente. Uno tiene que entrenar estos aparatos para poder decirle en qué momento descartar y en qué momento dejarlos. Y en qué momento censurar. Eso también es otra cosa. Entonces toda la información vale de acuerdo a cómo uno la categorice y el resto será la función de verosimilitud que tendrá cosas no lineales. Pero se puede hacer. Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, pues vamos a agradecerle al doctor Fidel Ulit. Le entregamos su constancia por la participación en el seminario de probabilidad y estadística. Muchísimas gracias. Le damos un aplauso. Gracias. Eso. Muchísimas gracias. Bueno, pues también les agradecemos a los asistentes en línea y presencial por estar aquí y los esperamos en el siguiente seminario que es la siguiente semana. Aquí nos va a hablar Josías. Ya les mandaremos la información.